Vamos a dedicarle un tiempito ahora a los autores que desde el norte de Europa nos han planteado la crítica más profunda al uso del sistema penal y a la mera existencia del sistema penal como tal. Estamos hablando de los autores abolicionistas, que tienen distintos alcances, distintos matices según planteen abolir la pena de prisión, planteen abolir al sistema penal o planteen abolir todo tipo de cultura represiva en la sociedad. Vamos a comenzar con un abolicionista muy destacado, muy importante, que se llamó Luke Hulsmann, noruego él. No sin antes decir que el movimiento abolicionista surge a raíz de... proviene de determinados movimientos en favor o que militaban en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad, y que esos movimientos, con su potencia, con su discurso, atrajeron a muchos intelectuales que se comprometieron y comenzaron a teorizar sobre esto a partir de esa experiencia de militancia. Decía Luke Hulsmann, noruego de nacimiento, vivió en carne propia lo que es ser alcanzado por un sistema penal que ya ha perdido todo tipo de límite, todo tipo de atadura, porque él fue detenido y estuvo privado de su libertad cuando los nazis ocuparon Noruega. Es muy casual, por el contrario, no es nada casual que muchos de los pensadores abolicionistas han podido vivir en carne propia lo que es estar dentro de un dispositivo de encierro y sobre todo en regímenes totalitarios, y muchos de los que desde la teoría jurídica sostienen la necesidad de un sistema penal exacerbado, un sistema penal de muchas velocidades, estaban casualmente del otro lado de la reja en ese contexto. Eso no es una casualidad. Hulsmann se había posicionado en contra de el abordaje que el sistema penal hace a los conflictos y particularmente cómo el sistema penal define determinados conflictos y los cristaliza. ¿En qué sentido? Él nos dice que el abordaje de un esquema rígido, digamos, de actuación, digamos, de tres actores como son la víctima, el imputado y un tercero imparcial y superior que decide, como es el juez, es un esquema de abordaje del conflicto que es muy rígido, que es muy poco idóneo para que podamos conocer y entender el problema que subyace detrás de la definición de delito y que no le brinda ningún tipo de solución a las partes. Sobre todo en la definición de los roles tan tajante, el imputado está de alguna manera concentrado en defender sus intereses y defender su postura, tan concentrado en eso que no tiene oportunidad de tomar real dimensión del daño que le provocó a la víctima y ponerse y poder elaborar la responsabilidad del daño que provocó. Por otra parte, el Estado aparta a la víctima y se queda como dueño del conflicto. Esto es propio de cualquier sistema punitivo, como ya hemos visto al comienzo de esta clase. Y la gran particularidad que se señala es que toda la teatralización del juicio, ya sea escrito, sea oral, con más razón si es escrito, pero aún en un juicio oral, nosotros los técnicos nos manejamos en un idioma que muchas veces las partes, los verdaderos protagonistas del conflicto que hay detrás de la etiqueta de delito no entienden. Muchas veces no entienden qué es lo que está pasando y dependerá de la buena voluntad de los operadores, de sus abogados, de los fiscales, de los jueces, tomarse el trabajo de explicar pausadamente y en un idioma llano qué es lo que está ocurriendo en ese ritual que nosotros tenemos tan incorporado como es la figura del juicio. Hulsmann decía, removiendo esta forma tan tecnificada de trabajar los conflictos, es probable que podamos encontrar alternativas que sirvan para poner a la víctima frente a su victimario, poder exigir, poder decir todo lo que tenga para decir y ser escuchada
y a su vez al victimario tomar conciencia del problema y del daño que causó sin todos los otros factores distrayéndolo. Y quizá de esa manera puedan encontrarse soluciones o alternativas superadoras al conflicto que hoy no estamos viendo porque estamos tan enfrascados en esta forma particular de abordarlos. Por su parte, Thomas Mathiesen, un segundo autor, perdón, yo he dicho que Hulsmann era noruego. Hulsmann no era noruego, era holandés, y casualmente lo detienen los colaboracionistas al régimen nazi cuando invaden Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Quien sí era noruego es Thomas Mathiesen. Mathiesen fue el fundador y primer presidente del KROM, que es la Asociación Noruega para la Reforma Penal. En esa asociación confluían también muchos movimientos sociales, confluían otros intelectuales, otros pensadores, y Mathiesen fue profundamente abolicionista. Él tiene una obra muy clara, muy reveladora, que se llama Juicio a la prisión. En esa obra él recorre las distintas explicaciones que fundamentaron desde el discurso jurídico la necesidad de imponer una pena. Como ustedes saben, habrán podido ver en Penal 1, en la parte general de Derecho Penal, hay teorías absolutas y relativas. Dentro de las teorías relativas están la teoría general positiva y la negativa, y las especiales positiva y negativa también. Según se interprete que la pena va dirigida a la comunidad para que deje de delinquir, para reforzar su confianza en el sistema, o dirigida a toda la comunidad para que vean cuáles son las consecuencias que puede acarrear cometer el mismo delito que cometió esta persona a la que le estoy aplicando una pena. Y las teorías especiales, la negativa busca eliminar o neutralizar a un sujeto peligroso, y la positiva busca reformarlo o readaptarlo. Esas son las justificaciones que desde el discurso jurídico se le dio al hecho de tener que imponer una pena. Mathiesen, en su libro Juicio a la prisión, traducido al español, está fenómeno para leerlo, va rebatiendo con argumentos, con investigaciones, con datos empíricos cada una de estas teorías, y propone un programa abolicionista. El gran tema es que mientras la cárcel sigue existiendo, Mathiesen no abandona las luchas concretas por mejorar las condiciones, sin importar si terminamos a lo largo del camino aboliendo el sistema penal o no. Hay que ocuparse del hoy, ahora, y trae a colación una idea que es muy interesante, que es la idea de los procesos inacabados. Quiero decir, es probable que quizá nunca lleguemos a abolir el sistema penal. Lo que no podemos dejar de hacer es dejar de intentarlo constantemente, porque mientras nosotros avanzamos, las pulsiones vindicativas y violentas retroceden, y cuando nosotros nos quedamos, las pulsiones empujan. Si nosotros retrocedemos 1 milímetro, las violencias del sistema penal avanzan ese milímetro, y si retrocedemos 1 metro, el sistema penal avanza 1 metro. Entonces esto es una tarea de constancia, una tarea de militancia permanente para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, y para mejorar la posibilidad de que todos podamos participar en las resoluciones de los conflictos sociales. Por último, y para no cansarlos en este recorrido, tenemos a otro noruego, Nils Christie, un autor también muy interesante que nos vuelve a traer a la realidad la idea esta de que el sistema penal provoca dolor de manera intencional. O sea, es un sistema que administra e inflige dolor, no solo a la persona que está en conflicto con la ley, sino a todos los demás actores. La gran idea y el gran eje central de Christie es impulsar constantemente que podamos como comunidad recuperar los conflictos de los que somos protagonistas, recuperarlos para poder abordarlos, para poder trabajarlos, para poder implementar alternativas a los mecanismos que trae el sistema penal, porque a lo mejor no podemos implementar una, dos, podemos implementar un montón de alternativas
para tratar de solucionar los conflictos y no solo la alternativa de meter a una persona dentro de un recinto cerrado y tenerla ahí varios años, que descripta de esta manera es una alternativa bastante pobre, ¿sí? Decía Christie que aún si la comunidad no logra resolver sus conflictos, eso ya, el hecho de volver a apropiárselo, volver a restituírselo, ya es una instancia positiva. De hacernos cargo de nuestros propios problemas y de abordarlos de manera comunitaria ya es un dato positivo y ya es una mejora frente a lo que hoy sucede en el sistema penal. Eso por parte de los abolicionistas nórdicos que vamos a ver hoy.